Buenos días, hoy es viernes 23 de agosto del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón, analista político. Pancho, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Pancho, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer cuál es su lectura, Pancho, ahora que estamos en esta época ya preelectoral. Así le dicen, preelectoral. 17 binomios, 17 binomios. No hay cama para tanta gente. Pancho, ¿cuál es su lectura? Buenos días. Jaime, buenos días. Permítame saludar a quienes nos miran y nos escuchan a través de las diversas plataformas de Radio Revista El Observador. Evidentemente se trata de 17 binomios que expresan o reflejan la dispersión política que existe en el país, pero además de aquello, lo que se podría ocurrir en las siguientes semanas, hasta que termine el plazo del calendario electoral, en donde se realicen alianzas, acuerdos, unidades entre diversas organizaciones políticas, pero más allá de aquello podemos prever de que va a haber una papeleta grande donde se muestren Sábana. diferentes rostros, en donde no solamente sea la dispersión de los diferentes partidos y organizaciones políticas, sino incluso de las diversas tendencias. Ese es un fenómeno nuevo que no se había expresado en otros procesos electorales, y esto frente a un elemento crucial, que es la indefinición de los votantes. Se habla que 3 de cada 4 votos en este momento en el país no están decididos o definidos por alguno de los binomios electorales, y por lo tanto, si hay esta indefinición y por otro lado existe esta dispersión electoral, lo que implica es que a esta altura no existe ningún favorito. Y el intento de polarizar, que viene desde el lado del correísmo oficial, desde el lado de la Revolución Ciudadana, del partido del prófugo, y por otro, desde el lado del presidente de cartón, ese intento de polarización hasta el momento es inválido, es inservible, porque la mayoría del electorado todavía está expectante de qué es lo que se define en cada uno de los binomios electorales, cómo se estructure la papeleta electoral, e incluso hasta las postrimerías anteriores de que se den las elecciones, pueden definirse los votos, porque este importante acumulado de indefinición, de también dispersión, va a significar de que el electorado a los días mismos anteriores a que se desarrollen las elecciones va a tomar postura. Entonces, esta intención de mostrarse como favoritos, no hay razón alguna, a pesar que tengan cierta ventaja que es discutible y cuestionable, y habrá oportunidad, Jaime, alrededor de esta entrevista, plantear por qué no tienen ventaja ni peor aún favoritismo, tanto el correísmo como el gobierno nacional. Pancho, divide y vencerás. A ver, tienen todas las organizaciones políticas, que son algunos centenares en el país, la posibilidad y el derecho de presentar candidaturas políticas. Y los llamados acuerdos que se han desarrollado o de alianzas que se han desarrollado durante las semanas anteriores, hay que esperar hasta el 30 de este mes de agosto para tener claridad si es que se concreta o no. Pero más allá del número de candidatos que se puedan presentar, Jaime, a mí me llama la atención un elemento. De los 17 binomios electorales, de los 17 pares o duetas o duplas que se presentaron en las primarias y que se escogieron, solo 3 de ellas provienen efectivamente de la militancia política propia de esas organizaciones. Y los otros 14 son efectivamente personas que no tienen empacho ni Alquiladas, cortapisas para alquiladas, poder. Son vehículos que electorales. se ¿De venden al quién? mejor postor. Yo quiero tener un símil. Es más o menos cuando usted utiliza una aplicación para contratar el servicio de un taxi y la espera en la puerta de su casa. Usted se sube en ese taxi, va hacia su destino, y una vez que ya no le es útil, efectivamente se baja de ese vehículo. Algo semejante están haciendo estos 14 presidenciables de los 17 que componen los binomios. ¿Qué están haciendo estos 14? Toman un taxi electoral, llámense diversos partidos que participan en la contienda,
van hasta las elecciones que tendrán lugar en febrero del 2025, luego se bajan de esos vehículos electorales y de allí en adelante hay plena independencia, entre comillas, entre quienes ganaron y los postulados, el electorado, la base social, la militancia de esas organizaciones políticas. Y luego hay las sorpresas que, por ejemplo, en el legislativo, todos y cada uno de ellos facturan sus votos y facturan a cambio efectivamente de proyectos de ley, facturan a cambio de diferentes nombramientos en las instituciones del Estado, de facturan a ministerios. cambio de ministerios, direcciones provinciales, regionales, como tal ocurre precisamente en este momento en el país. Los llamados independientes o los que ganaron por partidos que no tuvieron un voto promisorio en las asambleas, en la Asamblea Nacional, buena parte de esos asambleístas en este momento se han alineado alrededor del gobierno de Noboa y han tarifado efectivamente sus votos. Algunos incluso ahora se presentan como candidatos en la contienda electoral. Y de los tres binomios electorales que no pertenecen a esos vehículos electorales, y esos tres binomios electorales que vienen de las militancias de sus organizaciones, está efectivamente Pachacuti con INSA, está el Partido Social Cristiano con Cronfle y está la Unidad Popular ex-MPD con el maestro, el profesor Jorge Escala Zambrano. El resto de personajes están efectivamente alquilando el taxi o el vehículo electoral. Y allí podríamos ver qué es lo que se va a desenvolver. Porque también hay otro elemento que quiero compartirle, Jaime, del análisis que hemos podido hacer, es que de los 17 binomios electorales también existen 17 listas de asambleístas nacionales. Y en muchos de los casos, quienes encabezan la Asamblea Nacional tienen más peso político que los candidatos presidenciales. Vea usted quiénes son los presidenciables y compárele con los quienes encabezan la lista de asambleístas nacionales y tienen más pasado y presente político, muchos de ellos. ¿Ya? Entonces, es sencillo darse cuenta que para la apuesta para estos partidos de alquiler sobre todo, el propósito fundamental es definitivamente no la presidencia de la República, no el Poder Ejecutivo, no Carondelet, sino es hacer parte con sus figuras más promisorias en la Asamblea Nacional y a través de allí disputar Hacer sus o negocios, definir no. cosas. Hacer sus negocios, Pancho. Es vergonzoso, Pancho, en este país. Es vergonzoso, intolerable, pero así vivimos, ¿no? Con esos cambios de camisetas, cada vez que hay elecciones, cada vez que se presenta una oportunidad, se venden al mejor postor. Ayer son de izquierda, hoy día de centro, mañana de derecha. Ahí están vendiéndose y haciendo cálculos políticos, lógicamente para seguir disfrutando de las prebendas, de las delicias del poder. ¿Cómo usted entiende que una persona que ayer era de Pachacuti, hoy está como candidata por el Partido Social Cristiano? Me refiero a la asambleísta Sofía Sánchez. ¿Cómo entender esa falta de esa doble moral? Y no solamente la asambleísta Sánchez mutó del Pachacuti, Algunos, muchos. fue parte de Construye, antes fue de Renace, me parece, el movimiento de Jefferson Pérez, También estuvo pero allí. como ella, hay otros tantos Muchos, asambleístas y otros muchos. tantos políticos en cada una de las jurisdicciones, en cada una de las provincias, en que hacen uso del cambio de camiseta como si se tratara de una prenda de vestir y que no tienen reparo alguno en un momento reclamar ser de izquierda y luego de derecha. Esa indefinición que Eso. expresa más o menos como una especie de transpolitización de las candidaturas y sus ideologías, es realmente lamentable. Pero más allá de eso, Jaime, el problema es que la crisis política en el país, la dispersión, hace, y el sistema propio de partidos políticos, hacen que existe esta inestabilidad, a excepción de muy contadas organizaciones políticas que hacen escuela, que tienen dirigentes, en donde existe una militancia que discute, que cuadra, que coordina sus diferentes acciones, que son permanentes y cotidianas su desarrollo, su accionar. Hay otras tantos que tan solamente son organizaciones de características electorales.
Deberá efectivamente la nueva asamblea y la ciudadanía en general plantear cambios en el código de la democracia. Sería valioso, entre otros elementos, por ejemplo, que para ser candidato a cualquier dignidad, entre otras cuestiones, tiene que ser planteado una militancia previa y una militancia posterior, para que los cambios de camiseta no sean efectivamente el orden del día de cada una de las acciones. Usted lo ha dicho con el caso de la asambleísta Sánchez, pero también hay el famoso Chungo, se denomina en Cuenca, ¿no? Que también hace uso del cambio de la camiseta como si se fuese una transpolitización de sus ideas. Pero vamos más allá, Jaime. Yo le decía de que hay no solamente una dispersión de las diferentes listas, de las diferentes propuestas políticas, sino dispersión dentro de las propias tendencias. Y quiero comenzar por el correísmo. Hay un fenómeno nuevo que está ocurriendo en la política nacional. El correísmo, que estaba monolíticamente unido alrededor de la figura del caudillo, del prófugo de Carondelet, de Rafael Correa, ahora esa fuerza política está dispersa. Y el inconveniente es que el liderazgo lejano del prófugo Correa no ha podido ser llenado, o al menos reemplazado, por una nueva figura que permita tener cohesionado el Congreso. Y además de Luisa González, que va por la fuerza oficial del correísmo, hay otros precandidatos en estas primarias de los presidenciales que también ocupan puestos en los casilleros electorales. Hablamos, por ejemplo, de José Serrano, exministro de Gobierno, que ahora va a ser candidato por la lista 1, Centro Democrático. En la lista 2, en la Izquierda Democrática, está Rabascal, que otrora fuera parte del binomio correísta, y existiría también otras dos derivaciones, Sánchez del partido Reto, que es bastante cercano al correísmo, e incluso del ex general Arauz, que irá por la lista 4. Esta dispersión del correísmo hace que efectivamente yo planteé de que no es un favorito en la contienda electoral, que incluso está en duda de que puede estar en la segunda vuelta electoral, no solamente por la dispersión, sino por las responsabilidades que tiene el correísmo en, actualizada en el caso Purga, en el caso Metástasis. Tiene que, Esa, Pancho, tiene primero que rendir cuentas a la justicia por todos los delitos cometidos, por todos los saqueos, por todo lo que sí, ha, pero por todo lo que ha perjudicado al país, él, el prófugo y sus secuaces, y allí, cuando salgan de la cárcel, allí pueden posiblemente volver. con, con lo parcializado que está el Consejo de la Judicatura, en donde se puso de acuerdo el gobierno de Noboa con el correísmo para poner al presidente de la Judicatura, yo dudo de aquello, Jaime. Pero vamos más allá, yo decía que además de su vinculación en el caso Metástasis, en el caso Purga, en diversos casos de corrupción, la dispersión electoral que tiene el correísmo, también hay algunos elementos que van a pasarle factura. Por ejemplo, el apoyo a la dictadura de Maduro y de esas elecciones pírricas que se desarrollaron allá. También la defensa que hicieron del expresidente del Consejo de la Judicatura, el Diablo Terán. Todos y cada uno de estos elementos le va a pasar factura en el proceso electoral. Por lo tanto, no tienen comprado el espacio para ir al balotaje a la segunda vuelta electoral. No son favoritos. Tienen una cierta ventaja al iniciar el proceso de primarias, pero conforme se desarrolle el proceso electoral van a ir disminuyendo en sus Claro. números, porque las propias contradicciones que existen entre ellos significan de que en este momento estén partidos en la propia provincia de la Suay. El actual legislador asambleísta o asambleísta correísta va por otra tienda política, y eso es parte de las disputas que existen en su interior. Venezuela, dice usted, De Resueta pero y el otro ya se candidato cambió de camiseta. es evidente y es Claro. parte efectivamente de esas disputas electorales existentes dentro del correísmo y esta descomposición y esta mengua del liderazgo del caudillo Correa, que ya no es decisivo y decidor a propósito de sumar a los diferentes sectores y tendencias que existen dentro de su organización. Ahora, Pancho, Ahora, siga, Pancho. ahora, si esto ocurre en el correísmo, en el campo, una tendencia neoliberal, también la suerte es semejante e incluso tiene una mayor dispersión, Jaime. La cancha no es únicamente dentro de la tendencia neoliberal abierta para el caso del gobierno de Noboa, que es el candidato del gobierno a la reelección, sino que incluso allí la dispersión, digo que es mayor,
porque están candidaturas como la de Topic, están candidaturas como la de Kronfle, candidaturas como la de Tillería, como la de Cucalón, como la de Tabaqui, de diversas facciones de las oligarquías de este país, de los partidos tradicionales que van a disputar una tendencia que tiene un techo de votos. Y esa tendencia que tiene un techo de votos, claro que es protagonista y tiene principales posibilidades de acumular más en esa tendencia Novoa, pero va a ser ampliamente disputada. Y en donde un gobierno, sobre todo el de Novoa, su candidatura, va a tener el peso específico y la factura de por medio de sus problemas de gestión. Un gobierno que ofreció en enero de inicio del año, que iba a combatir al crimen organizado, que iba a derrotarlo, a esta altura no lo ha podido hacer. Y es cierto de que ha reducido, no en números gigantes o importantes, las muertes violentas, muy se han pequeño, reducido muy mínimamente, pequeño. mínimamente. Sí. Pero otros delitos, como por ejemplo la coerción, el secuestro y las vacunas, se han disparado en las diferentes ciudades del país. Pero no solamente existe este rebote de la delincuencia, sino adicionalmente un gobierno que ha aplicado un conjunto de medidas económicas antipopulares, entre ellas, por ejemplo, La el gasolina. incremento del IVA, el incremento de los combustibles. Cada día 12 de los distintos Nos, meses va a subir la gasolina. nos está golpeando los ecuatorianos, y duro, ¿no? Y desde luego también los casos de corrupción donde está vinculada la familia del presidente de la República, particularmente su señora tía, la señora Isabel Noboa de Pontón. Y un hecho que cada vez más resuena, Jaime, dentro del propio gobierno y las instituciones del Estado. ¿Cómo es posible que desde las embarcaciones que exportan banano, sobre todo en Europa, existe este elemento de reclamarle al Ecuador cómo se convierten esos barcos exportadores de banano, también exportadores de cocaína? Y no hay fiscal, no hay poder legislativo, no hay ninguna institución del Estado que pueda hacer efectivamente una investigación seria de qué vinculación tienen los grupos de grandes exportadores, Wong, Noboa y otros tantos, precisamente en qué responsabilidad tienen en esos envíos de droga mezclada con banano. Y esas son dos tendencias que hemos manifestado. Y la tercera y última es la tendencia de izquierda, en donde hay tres fuerzas políticas, donde está el Pachacuti, el Partido Socialista y la Unidad Popular, cada uno con precandidatos, Isa, Granja y Escala. Y el problema particular que tiene la izquierda es si pretende estar en la segunda vuelta electoral de manera dispersa, no lo van a No va lograr. a llegar nunca, no va a llegar Es así, bien complejo, no va a llegar así. es bien complejo, porque efectivamente la posibilidad de que una personalidad, de que el candidato o el binomio de la izquierda esté en la segunda vuelta electoral depende del proceso unitario. Por eso me parece a mí que a pesar de los esfuerzos individuales o los llamados individuales que se ha hecho a las alianzas desde las organizaciones políticas de izquierda, debe haber certezas y pasos firmes en entender que deben ser alianzas de orden programático, ideológico y político, de que no se puede jugar al pragmatismo ni tampoco se puede jugar a la aventura. La posibilidad de que el correísmo puede ser parte de esta alianza implica efectivamente la implosión, la destrucción de un posible acuerdo. La madurez y la certeza ideológica y política debe convocar a esas fuerzas, Partido Socialista, Unidad Popular y Pachacuti, a tener efectivamente un proyecto político común que se exprese en la papeleta de presidenciables y en las diferentes papeletas que recibiremos en la contienda electoral de febrero del 2025. La sábana, una sábana enorme que confundirá a toda la gente, ¿no? Porque la gente no va a saber qué hacer con esa sábana, tanto para presidentes como para asambleístas. Pancho, las organizaciones políticas, muchas organizaciones políticas, la mayoría, usted sabe y el pueblo conoce, aparecen solamente en campaña electoral para hacer su negocio, para vender los puestos, para que le extiendan un cheque. Ahí está el caso de Centro Democrático, pues, Varias organizaciones, ese es el problema, perdón, Jaime, del sistema político en el de país. la pobre democracia que tenemos. Y habría que cuestionar si es que esa es la democracia. Yo le pongo un ejemplo concreto de lo que debería ser la democracia. Democracia viene
de los vocablos griegos demos y kratos, el poder del pueblo, ¿ya? Pero hace un año atrás, el pueblo, en las urnas, le dijo al país y a los sectores de poder, a las élites, que en un año debe cerrarse el bloque 43 del Yasuní ITT. Puro pretextos hasta el día de hoy, puro pretextos. Y el gobierno de Noboa, cuando fue candidato presidencial, decía que él está de acuerdo efectivamente con cerrar el bloque 43. Pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Así es. El Ahora que doble le toca discurso. con violín, ahora que le toca con violín, ahora que está sentado en el sillón presidencial, ahora que está en Carondelet, entonces se le quitó todo el disfraz de ecologista y pachamamista. Ahora Noboa lo que plantea es extender la explotación del Yasuní ITT por lo menos 5 años y medio. Aquí está también el problema de Quinzacocha, Pancho. Consulta popular. No quieren hacer caso, no quieren respetar la sentencia de la Corte de Justicia. Y eso ocurre también en Chocó Andino de la provincia de Y Pichincha, también la en el ciudad Chocó de Quito. Andino, igual. Entonces, básicamente es un papel higiénico sucio en el baño de Carondelet, en el baño presidencial, la voluntad del pueblo. La democracia les vale un pepino, Jaime. Pobre Les vale un democracia. pepino. Pancho, pobre democracia. Le hacen un trapo sucio para sus conveniencias personales. Le utilizan, le manosean a su antojo. Atropellada la voluntad popular, como también atropellada, pretende el gobierno, y lo tienen bajo carpeta otros candidatos de la tendencia neoliberal, hablo particularmente de Cucalón, al menos el que le he escuchado, y también a Kronfeld, de volver a poner en el debate la contratación de trabajo por horas. Se les importa un pepino lo que acaba de decir el pueblo ecuatoriano hace pocos meses antes, en el que dice que quieren seguridad laboral, que quieren estabilidad, que quieren derechos laborales y quieren borrar con el codo lo que el pueblo ecuatoriano escribió con buena letra, con buena caligrafía, sin faltas de ortografía, para que se respeten sus derechos. Y eso que ocurre, efectivamente, en estos casos de las consultas populares, también ocurre en cada uno de los, en buena parte de los binomios electorales, en buena parte de los partidos políticos, que son, como hemos concluido, Jaime, vehículos electorales, vehículos de alquiler, en el que tienen un inicio y tienen un fin. Tienen un lugar efectivamente de origen, un momento de origen y un momento de destino, que comienza en las primarias y que terminan una vez que se den los escrutinios y que se den los resultados electorales. Y no hay responsabilidad ni de esos dirigentes políticos, de estos, la mayoría de partidos, ni tampoco de los que fueron candidatizados para rendirle cuentas al público, al electorado que votaron por ellos. Y por eso tarifan luego su votación, sobre todo en la Asamblea Legislativa y en los diferentes puestos y representaciones del Estado en cada una de las provincias, se venden al mejor postor, se tarifan al mejor postor. Bien, Pancho. Gracias, Pancho. Seguiremos con sus análisis, dialogando, conversando para que el público vaya informándose, enterándose, conociendo de cerca cómo se manejan los hilos de la política o de la politiquería en este país. Pancho, volveremos pronto. Saludos, Jaime, un fuerte abrazo para todos. Que tenga un buen día. Igualmente.